Bienvenidos los que están en la actividad presencial y a los de actividad virtual. Mi nombre es Julián Camilo Echeverri, yo soy estudiante de segundo año de anestesiología. Vamos a hablar hoy sobre extubación segura, cuándo y cómo, y mi asesor, el doctor Elmer Gaviria, a quien agradezco por su aporte en la bibliografía, material bibliográfico y en su asesoría. ¿Por qué vamos a hablar sobre extubación segura en el 2017? Si hacemos una comparación con la aviación, haciendo una comparación con la anestesia, podríamos decir que la extubación es haciendo su semejanza con el aterrizaje, ¿cierto? Y en el aterrizaje siempre el piloto tiene planeado desde antes de iniciar el vuelo cómo va a aterrizar, las condiciones climáticas en el otro aeropuerto, las condiciones de la aeronave, las condiciones de la tripulación, y eso mismo es lo que nos propone esa estrategia de extubación, que tengamos un plan antes de iniciar incluso la inducción, con lo cual nos va a demostrar o a bajar y aumentar la seguridad en nuestros actos anestésicos. Vamos a hacer entonces unas preguntas con las cuales vamos a resolver este caso, y vamos entonces, la primera pregunta es ¿por qué estudiar este tema? Si vemos entonces aquí este mapamundi en el cual muestro 3 registros de mortalidad en 3 diferentes países de primer nivel, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, pues vemos que en cada uno de ellos la extubación ha tenido porcentajes de mortalidad. Es decir, nos estamos enfrentando a un proceso en el cual el fallo en él puede conllevar a la muerte. Vámonos para los Estados Unidos, en el cual se hizo un proyecto grande desde el 85 hasta el 99, llamado el proyecto de las reclamaciones cerradas del ASA, en el cual se admitían litigios de anestesiólogos por mala práctica médica. Se encontraron 156 reclamaciones relacionadas con la vía aérea y 11% de todas las reclamaciones fueron a la extubación. Es importante resaltar que hubo 2 periodos, del 85 al 92 y del 92 al 99, como en la introducción de la anestesia moderna del ceborane y en la monitoría pues con la capnografía y el pulso oxímetro. De esas reclamaciones en global, podemos contar que el 100% de las reclamaciones hechas entre el 85 y el 99 murieron el 100% de esos pacientes que estuvieron relacionados con la extubación, y del 92 al 99 murieron 82. Probablemente también esté influenciado por la liberación de las guías del ASA del 93, en el cual se le empezó a dar un pequeño estatus a la extubación. También en este punto es importante decir que la extubación hasta el 2012 fue llamada la cenicienta de la anestesia. En los protocolos y en las guías de la ASA, del Reino Unido y de Canadá, la extubación tomaba siempre 3 o 4 párrafos, ¿cierto? Y en el cual el estándar de cuidado para ellos siempre era intercambiador con utilización de intercambiadores para el tubo, ¿cierto? Después del 2012 cambió el panorama con el advenimiento de las guías de la extubación, en el cual nos van a proponer un plan que ya les vamos a mostrar. En global, en Estados Unidos, en esa fecha, murieron o se relacionaron el 17% de las muertes a la extubación. Vámonos para el Reino Unido, en el cual se hizo un proyecto grande que fue el estudio NAP4 de auditorías. En ese estudio que se inició el estudio en el periodo, se hicieron 2.9 millones de anestesias, en el cual 133 fueron complicaciones de la vía aérea, y de esos 133, 38 fueron relacionadas con la extubación, ¿cierto? Es decir, que casi el 28% de las complicaciones en la vía aérea se presentaron en la extubación. Haciendo como otro ejemplo o una referencia con la aviación, vemos que hay casi una similitud entre el despegue y el aterrizaje. Vámonos de fondo para estudiar este NAP4, lo que nos dijo fue que el 28% de las complicaciones en la aérea fueron en la extubación, que hubo una similitud entre hombres y mujeres, y nos preocupa de perfil demográfico, fueron pacientes totalmente sanos en horarios totalmente habituales, es decir, se nos complicaron pacientes normales. Y los desenlaces en la complicación fueron la muerte, 5% de esos pacientes murieron por problemas en la extubación, 13 presentaron paro cardíaco con necesidad de reanimación, 44 hipoxia grave, que se define como saturación por debajo de 90, y en un 26% se utilizó un acceso quirúrgico de la vía aérea. Es decir, es un problema que tenemos que estudiar porque los pacientes se nos mueren. Haciendo como otra caracterización de esta población, nos encontramos que la edad fueron edades estándares, menores de 60 años, el ASA fueron pacientes 1 y 2, la mayor causa de los problemas fueron obstructivos, y la cirugía que más se relacionó con problemas en la extubación fueron cirugías de cabeza y cuello, maxilofacial y de la vía aérea.
En las comorbilidades, el paciente obeso con SAOS y con asma fueron los principales pacientes que se presentaron con problemas en la extubación. Es decir, hay una alta incidencia en jóvenes, hay una alta incidencia en obesos y con SAOS, y hay una alta incidencia en cirugías que comprometen cabeza, cuello y vía aérea. Entonces miramos aquí ya en este estudio NAP4 se dieron cuenta que casi las complicaciones en el quirófano y en la sala de recuperación fueron iguales. Es decir, la extubación no va a terminar solamente cuando le quitamos el tubo a nuestro paciente y lo entregamos en la sala de recuperación. En las salas de recuperación se complican igualmente que en el quirófano el mismo número, ¿cierto? Vamos a ver en detalle estas dos muertes que hubo en el estudio NAP4. La primera muerte fue por no aspirar. El paciente quedó con un coágulo de sangre después de una amidalectomía, se obstruyó la tráquea. Se pensó siempre que había sido un broncoespasmo porque era un niño, se reanimó, se hizo manejo para broncoespasmo y el paciente murió. Y el segundo paciente no se insertó un bloqueador de mordida, hizo un edema agudo de pulmón de presión negativa, hipoxia paro, se lo llevaron a UCI y murió al segundo día. Es decir, hubo una mala anticipación y una mala participación en cuanto a las habilidades no técnicas en este paciente. Aprovechando esto, nos cuenta entonces el estudio NAP4 que las habilidades no técnicas fueron la principal causa de muerte y de falla en estos pacientes. Aquí dice entonces que hay un juicio, se falló en el 13% de los casos, en la comunicación en el 2% de los casos, y se encontró que el personal estaba con menos educación y entrenamiento en el 47% de los casos. En total, las habilidades no técnicas se comprometieron en el 100% de los eventos que hubo en el estudio NAP4. Vamos entonces, unos puntos claves que nos dejan hasta este momento es que las alteraciones pueden llevar a la muerte, que cualquier paciente está en riesgo, no solamente el paciente que tenga una vida difícil de entrada, que el paciente que tiene POC y SAOS tiene mucho más riesgo de tener una complicación, que las cirugías de cabeza y cuello son las que más tienen complicación y que en las habilidades no técnicas tenemos que trabajar para evitar estos desenlaces. ¿Por qué vamos a fallar entonces en la extubación? Vamos entonces a ver la epidemiología global. El estudio NAP4 nos demostró que en la extubación se complican uno en cada 66.000 anestesias, pero la incidencia global en el cual se han estudiado estudios de incidencia se han encontrado que la incidencia de problemas en la extubación van desde el 0.09 hasta el 0.19, ¿cierto? Y la reintubación en pacientes que tienen más riesgo está entre el 1 y el 3% aproximadamente. Se encuentra que en la UCI el problema es mucho más grande, dado que son pacientes críticos y puede llegar hasta un 20% los fallas en la extubación, y un paciente que se extuba y falla, ya se sabe que aumenta la mortalidad y aumenta la estancia en UCI. Como todo, tenemos que dar una pequeña definición para ver que lo que estamos estudiando, vemos que la extubación es un proceso en el cual se retira el dispositivo de la ventilación, garantizando o siendo la etapa final dentro de la ventilación mecánica y la ventilación espontánea, garantizando siempre una oxigenación. ¿Qué es falla en la extubación? Es cuando el intento de extraer ese dispositivo no tiene éxito. ¿Y qué es falla en la reintubación? Cuando se saca ese dispositivo y el paciente requiere ser intubado ya o diferido, pero no es posible. Nos queda entonces el sinsabor de que nunca se define qué es falla, por lo tanto, en los registros de los estudios muchos han tenido variaciones en cuanto a las complicaciones de la vía aérea en la extubación. Otras definiciones están acá. Una extubación en riesgo, esta es la que más quiero que ustedes sientan, que es lo que vamos a hablar en esta charla, que es el paciente que tiene un riesgo de que la extubación no sea capaz de mantener una vía aérea permeable. En el falla, en el destete es un concepto más para la UCI, en el cual el paciente no tolera la ventilación espontánea. Y en la extubación difícil, en este caso, haciendo la comparación entre intubación difícil y extubación difícil, para ello la extubación difícil es la decanulación difícil, o sea, sacar el tubo, la máscara laríngea se vuelve difícil y pueden haber aspectos del paciente quirúrgicos o de la anestesia. Aquí hay un ejemplo claro en este reporte de caso de una extubación difícil en el cual el anestesiólogo utilizó una intubación nasotraqueal con un tubo reforzado, pero con la manguera del neumotaponador en la parte media del tubo. Ese tubo quedó atrapado en el cornete inferior. Al momento de la extubación, el anestesiólogo no fue capaz de extubar. Lo que hizo entonces fue volver a dormir al paciente, volver a intubar con ese mismo tubo y decirle entonces al otorrino que le colaborara. El otorrino fue con una cámara endoscópica, desenredó el cable y extubó. ¿Qué nos trae a colación este caso? Que nunca podemos romper esa manguerita del tubo como muchas veces hacemos. ¿Por qué? Porque ese mismo tubo puede ser un tubo que nos salve en un momento dado. Que el usar tubos reforzados
sería mejor utilizar tubos reforzados en que la manguera del neumotaponador comience en la parte proximal y siempre planear el riesgo. En este momento el anestesiólogo probablemente no planeó que su riesgo fuera a ser una extubación difícil y la programó como si fuera una extubación pues normal. Porque entonces vamos a fallar en las extubaciones. Tenemos varias cosas, tenemos varios aspectos de la vía aérea en cuanto a los reflejos, aspectos del paciente. Vamos a ver entonces los aspectos de los reflejos de la vía aérea. La vía aérea tiene muchos reflejos que van a evitar la contaminación con contenidos de saliva y contenido alimenticio. Como lo vemos acá, tiene unos reflejos que son superiores, otros que son inferiores, pero esos reflejos pueden perderse al momento que el paciente está pasando de la anestesia al estado de alerta. Y los puede perder o sus mecanismos son mecanismos de exageración. Hay laringoespasmo, tos, otro fuerte con Valsalva que se comentan en las definiciones en inglés como booking. Hay disminución también de los reflejos en el cual se disminuye la deglución y el tono del esfínter esofágico superior. Puede haber entonces más riesgos de broncoaspiración. Y en la disfunción hay un movimiento paradojal de las cuerdas, es decir, las cuerdas van a abducirse cuando el paciente va a respirar, se escucha un estridor y se pensaría que el paciente tiene un edema, pero es solamente una disfunción en ese momento. El estudio NAP4 entonces clasificó esas complicaciones en 3 grandes bloques, un bloque de obstrucción, un bloque de contaminación y un bloque de efectos hemodinámicos. Ese estudio, un estudio ya visto del 98, en el cual se demostró la incidencia de las complicaciones en un hospital de Gales, 1005 pacientes se estudiaron, se vio que las complicaciones a la extubación, tanto en la sala de quirófano como en la sala de recuperación, fueron 10% cada una. Vieron que la tos, la desaturación y la obstrucción fueron los eventos más importantes. Y lo que hay que ver acá es que la obstrucción en la sala de recuperación fue más alta que en la sala quirúrgica. Es decir, hay que comunicarnos con el personal de la sala de recuperación para evitar que nuestros pacientes se nos obstruyan. De igual forma, vemos aquí que para ellos la mayor cirugía que tuvo riesgo fue la cirugía de cabeza y cuello. Y en este punto, las extubaciones profundas tuvieron mucho más riesgos que las extubaciones despiertas. Otros factores que contribuyen a la depleción de oxígeno en el ser humano que estamos en la extubación son factores fisiopatológicos relacionados con inestabilidad cardiovascular, estado neurológico, metabólico, ácido base, las drogas en el cual no hemos revertido la relación neuromuscular, hay intoxicación de opioides, y los humanos en el cual se pueden perder el suministro de oxígeno y en las fallas en las habilidades no técnicas. Hablando un poquitico del laringoespasmo, este estudio que convocó a 136.929 pacientes encontró que la incidencia en adultos era de 25 por cada 1000 anestesias, que las cirugías en las que más se implicaron fueron cirugías de la vía aérea, cirugías de resección en piel en mujeres y cirugías de endoscopia urológica para hombres. Que su desencadenante puede ser mucha estimulación en muchos nervios, desde el vago hasta el nervio ciático, y que su manejo puede ser dado por la prevención siempre, utilizando lidocaína IV. El tratamiento puede ser la ventilación con presión positiva, utilidad del propofol, relajantes musculares IV o intramusculares si no tenemos un acceso, y la maniobra de Larson, que aunque no tiene mucha evidencia en el ámbito científico, se ha demostrado que puede funcionar. La maniobra de Larson es hacer una presión en la rama ascendente de la mandíbula. Otro de los problemas que nos encontramos que fue grave en el NAP4 fue el edema agudo de pulmón de presión negativa. Traigo esta foto a colación porque lo más importante en ellos es prevenir que muerdan el tubo, que hagan una obstrucción. Su incidencia es un poco alta en jóvenes, 0.01. Su fisiopatología se da porque se da una inspiración prolongada con la glotis cerrada, lo que llamamos la maniobra de Müller. Esta inspiración va a aumentar la presión negativa intrapleural, van a recolectar los líquidos que están en el intersticio hacia unos alvéolos que están colapsados y va a hacerse un edema. De igual forma, como se retorna mucha sangre en el lecho venoso, el corazón derecho se va a aumentar, va a combar su septo hacia la izquierda y va a aumentar las presiones en el lado izquierdo, lo que va a aumentar más el edema agudo de pulmón. En la radiografía se pueden ver infiltrados perilobares que son asimétricos y en el electrocardiograma se pueden encontrar patrones de bloqueo, patrones de hipertrofia ventricular izquierda. Generalmente los síntomas pueden iniciar tan rápido como 8 minutos post-obstrucción y su tratamiento se ha dicho que lo más importante es la ventilación mecánica, tanto invasiva o no invasiva con PIP,
y el uso de diuréticos y de betados agonistas en ellos está debatido. Los cambios en la respuesta cardiovascular a la extubación, en dos estudios muy viejitos del 93 y del 92 se demostró que la extubación en pacientes sanos y en pacientes enfermos puede aumentar la frecuencia cardíaca entre 5 y 10 latidos y puede aumentar los niveles de epinefrina, ¿cierto? Y en esos pacientes que estaban un poquito más enfermos se utilizó esmolol para bloquear la respuesta catecolaminérgica y se encontró que fue efectiva, es decir, a la extubación hay una liberación de catecolaminas que nos pueden poner en riesgo pacientes inestables cardiovascularmente, pacientes de cirugía de neuro, pacientes de cirugía de oftalmología o pacientes realmente que tengan cirugías de la vía aérea que no queremos que las suturas se nos pierdan por aumento en la presión. ¿Quién debería entonces realizar la extubación? Pues hemos visto que es un problema que trae grandes complicaciones, pues lo más ideal es que la extubación la realice el médico anestesiólogo, ¿cierto? Este comunicado que salió en el 2013, que es un apartado de las guías NAP 4, que es en el que dan los estándares en la recuperación posanestésica, nos dicen que la extubación debe hacerse siempre a cargo por el anestesiólogo que inició el procedimiento, ¿cierto? Dado que las complicaciones se pueden presentar en pacientes tanto jóvenes como sanos. Hay diferentes modelos de atención en el cual se pueden llevar extubaciones por personal de enfermería en la sala de cuidados posanestésicos. Estos modelos de atención realmente no cumplirían mucho para Colombia ni para países en desarrollos como el nuestro, dado que se necesita una formación del personal ya por estas competencias sacadas en el 2003 en el Reino Unido, en el cual prácticamente es una enfermera con conocimientos en anestesia. Y en la infraestructura tienen que tener una sala de recuperación con ventiladores que nos garanticen ventilación asistida y controlada, y que la atención sea 1 a 1, una enfermera por cada paciente. Es decir, es más fácil entregar a su paciente extubado, bien seguro, que implementar un modelo de extubación en la sala de recuperación. Pero los puntos claves es que el anestesiólogo es un procedimiento que le compete a él, que se pueden formar los profesionales de enfermería y hay que formarlos en extubación para que las habilidades técnicas y no técnicas se fortalezcan en ellas, y que existen varios modelos de atención, pero en nuestro país, en nuestro medio, la extubación está a cargo del médico anestesiólogo. Vamos a ver entonces cuál es el estándar de cuidado en los pacientes que tengan extubación. Esos pacientes son pacientes que se han venido presentando en los 20 años del grupo de vía aérea. Voy a mencionarlos acá para que ustedes mismos saquen sus conclusiones al final de esta charla, cuál sería la mejor estrategia para un paciente que tenga cirugía de senos paranasales y amigdalectomía, un paciente en el cual tuvo una cirugía maxilofacial con una apertura oral limitada, un rescate de una herida difícil no anticipada, un paciente con distrofia muscular, un paciente con cirugía de oftalmología y neurocirugía, un paciente con trauma maxilofacial importante y un paciente con trauma cervical. Lo más importante es que las guías DAS en este momento nos dijeron lo que ya teníamos que haber sabido desde mucho antes, que la extubación es un proceso en el cual se va a planear antes de inducir a nuestro paciente. Y tiene 4 pasos importantes. El primero es la formación de ese plan, ¿cierto? La segunda es prepararnos para ese plan, tanto los factores de la vía aérea generales y del equipo quirúrgico. La tercera es ejecutar la extubación de acuerdo al riesgo. Y el cuarto es hacer el cuidado posanestésico, que vemos que tanto después de cirugía como en recuperación hay casos de obstrucción. Aquí el doctor Ferreiro nos da como unos parámetros en el cual podemos extubar a un paciente, ¿cierto? Paciente que tenga una frecuencia respiratoria por debajo de 30, un volumen corriente normal para su peso, que esté estable tanto hemodinámicamente como respiratorio, que tenga un estado de base normal y que ya tenga relajación neuromuscular completa, ya o por TOF o por la maniobra de sostén de la cabeza por mayor de 5 segundos. Eso es transversal para todos los pacientes los que les muestro acá. O sea, a todos los pacientes que vayamos a extubar, todos se les debe hacer esto, ¿cierto? Una planeación, una preparación, lo que nos decía la guía DAS en su primero y segundo paso. Una aspiración de la laringe, si es el caso, basado con laringoscopia directa. Una preoxigenación siempre al 100% después de haber hecho la aspiración. Cerramos aquí los gases o el mantenimiento anestésico. Evitamos la obstrucción o con un dispositivo para evitar la mordida o con una cánula de gel, la posición según nuestro paciente, la reversión de la relajación, la analgesia y la extubación. Hay varias técnicas de extubación que se proponen.
En la extubación profunda se extuba al paciente de manera profundo. Si se extuba entre la manera que pasa de profundo a superficial, pueden aumentar los eventos de laringoespasmo. La ventaja con eso es que disminuye las respuestas a la extubación. Y en la extubación en el paciente despierto, se espera que el paciente siempre abra los ojos. El abrir los ojos nos demuestra a nosotros que las interconexiones de la corteza están ya todas hechas y que el paciente ya ha recuperado entonces toda la musculatura de la parte de la vía aérea, ¿cierto? Las ventajas es que ya sabemos que los reflejos están intactos. Vamos a ver aquí entonces unas imágenes de nuestro grupo de vía aérea, un paciente que fue sometido a una cirugía nasal y de amígdalas. Aquí vemos entonces, estamos preparándonos para nuestra extubación. Vemos cómo en esta parte hacemos un marcado de la membrana cricotiroidea y de la tráquea, dado que el paciente tiene mucho más riesgo de presentar una complicación. Aquí ya nos estamos preparando para la extubación. Vamos a reforzar, o ya tuvieron que ser reforzadas estas marcas durante la anestesia. Vamos a preparar entonces el equipo de aspiración también con la cánula rígida, evitando o mirando que la oliva esté bien adosada a la cánula de Yankauer, siempre utilizando entonces o teniendo a la mano el carro de vía aérea para los pacientes que tengan riesgo a la extubación. Aquí se hizo entonces una extubación con remifentanil y se abre la válvula de APL. En este link que encuentran abajo pueden ingresar a la página del grupo de vía aérea, donde vamos a encontrar mucha más información sobre el manejo de las complicaciones en la vía aérea. En el paciente con adecuada profundidad anestésica se va a realizar la aspiración tanto de la naso, oro y hipofaringe. Se hace entonces la inserción del bloqueador de mordida, se puede hacer la inserción normal como se inserta una cánula de Gell, se hace una pequeña tracción submandibular para que la cánula quede adosada. Ya el paciente está listo para la extubación, ponemos una jeringa siempre en el neumotaponador o en el piloto. Aquí sería entonces el acompañamiento al paciente previo, el anestesiólogo ya le dijo al paciente que le iba a tocar la mano para que sintiera entonces que era el momento del despertar. Aquí el paciente entonces está en el acompañamiento y aquí vamos a ver entonces un video en el cual el anestesiólogo realiza la extubación de este paciente. Muy bien. Ábrame la boca. El paciente ya abrió los ojos. Eso, ahora, vuélvame a abrir la boca cuando puso. Perfecto. Carlos, todo salió perfecto. Respire por la boca. Eso, trate salir. Muy bien. Carlos, son las 6 de la tarde. Terminamos cirugía. Nos fue muy bien. Déjenme por favor las manos sobre el pecho. Póngame las manos sobre el pecho. Aquí ya se realiza la maniobra de extubación. En esta maniobra que ya vamos a ver que se llama la maniobra de no estimular, el paciente no tiene tantos reflejos de la vía aérea, un despertar que es tranquilo. Aquí estamos con el paciente justo para ser llevado a la sala de recuperación y en la sala de recuperación informamos entonces al personal de la sala de cuidados postanestésicos la monitoría, los signos de alarma. Vemos acá entonces que ya tiene suplementación con oxígeno y como ya está monitorizado, el personal puede entonces alarmarnos mucho más rápido para problemas en la extubación. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar nuestros pacientes que tienen riesgo en la extubación? Aquí bueno, eso es una frase del psicoanalista Abraham Maslow, dice pues que el que es bueno con un martillo piensa que todo es un clavo, es decir, si pensamos que todo ha sido bien hecho hasta ahora, vamos a tener como la mente abierta para cambiar algunas de las prácticas que realmente tienen otra evidencia, ¿cierto? El paciente en riesgo, entonces vamos a evaluar varias cosas en él, su historia clínica, obviamente la obesidad, el asma, las enfermedades respiratorias ya estábamos clasificadas que eran de alto riesgo, obviamente tumores de cabeza y cuello, antecedentes de radiación en la parte del cuello puede aumentar la ventilación difícil y la extubación y la intubación imposible, el embarazo por los cambios fisiológicos del embarazo y la artritis reumatoide porque siempre se puede comprometer las articulaciones cricoritenoideas o nódulos laringeos que nos pueden dificultar la intubación. También factores del paciente, el paciente que de entrada fue dificultoso para la ventilación o para la intubación, va a ser dificultoso la reintubación en él. Y las características generales durante la cirugía, su estabilidad cardiovascular, neurológica y metabólica que van a condicionar si el paciente consume más oxígeno o no. Factores de la cirugía en el cual si a trabajo sobre la vía aérea va a haber edema de la vía aérea,
la posición, por ejemplo, un Trendelenburg prolongado va a aumentar más la edema del laringe, y el manejo de fluidos, una fluidoterapia muy agresiva también puede generar edemas de la vía aérea. Quirúrgicos en el cual se hagan fijaciones en la cabeza o en la boca maxilomandibular que impidan la intubación. Y la columna cervical ya se sabe que cirugías de mayor de 5 horas, mayor de 3 niveles, y que el sangrado sea mayor de 300 cc de sangre pueden aumentar el riesgo de reintubación. Les traigo entonces esta guía india que fue liberada en el 2016, la cual esta sociedad de la India hace una integración entre el manejo que venía dando las guías DAS, pero nos propone 3 pacientes de manera muy interesante. Un paciente de bajo riesgo, en el cual tengo que atenuar la respuesta hemodinámica, los que ya les comenté. Un paciente que la vía aérea es difícil, entonces son las 4D, dificultad en la ventilación, dificultad en la intubación, dificultad en el despertar, o que la dificultad ya tenga antecedente en la vía aérea, como algún tumor. Y evaluar también los pacientes que tengan las 3 S, es decir, que tengan compromiso quirúrgico de la vía aérea, sospecha de edema de la vía aérea y sospecha de colapso de la vía aérea. En el primer paciente, ¿qué voy a hacer? Va a hacer una atenuación, tanto farmacológica como no farmacológica. En el paciente de las 4D y de las 3 S vamos a tener siempre al lado el acceso al carro de vía aérea. En el paciente que sea una dificultad en la intubación o en la ventilación, su estándar de cuidado siempre va a ser la extubación con intercambiador de tubo. Y en el paciente que tenga edema de la vía aérea, su estándar de cuidado va a ser el test de fugas y el uso de corticosteroides. Vamos entonces a mirar el primer paciente, que es la extubación despierto, en esta técnica, que es una técnica de no tocar, no estimular, un trabajo de Arabia Saudita del 2014, que es un estudio aleatorizado con 60 pacientes sanos en una cirugía para rinoplastia. Aquí encontramos la aleatorización y vemos entonces que fueron los resultados con significancia estadística para los cambios en la frecuencia cardíaca en el grupo de pacientes que no se estimuló. Hubo también resultados con significancia estadística en la presión sistólica en los que no se estimuló, y vemos que su presión sistólica fue más basal, sin cambios, y de igual forma también en la presión sistólica. ¿Qué nos dice este estudio entonces? Que la maniobra de no tocar o no estimular puede ser una manera buena para evitar la respuesta hemodinámica, y en los pacientes en los que hubo estimulación normal, hubo aumento de la tos, de las secreciones, y en esos hubo 3 casos de laringoespasmo. Otras estrategias que se pueden encontrar son las estrategias farmacológicas. Encontramos diferentes medicamentos que han tenido evidencia. Vamos a hablar entonces aquí del remifentanilo en infusión continua, que se ha encontrado el medicamento que más ha sido de utilidad en la extubación para la atenuación farmacológica. Estas son algunas de las dosis que se han encontrado por estudios en niños como modelos farmacológicos. Entonces su estándar sería 0.06, su dosis efectiva 95. En adultos, si lo manejamos por TCI, serían de 1.5 a 2 nanogramos por mililitro, o incluso se han encontrado estudios que en infusión continua, esas infusiones que son un poquitico grandes, han atenuado la respuesta de la tos y la respuesta hemodinámica sin aumentar los eventos adversos. Y en ancianos se demostró que la dosis efectiva 95 por TCI fue 0.99. Vamos entonces a hablar de las ventajas del remifentanil sobre la desmetomedina, que son como los medicamentos que más se están utilizando en el despertar. En ese ensayo clínico aleatorizado doble ciego del 2016 del American Journal, se encontró entonces que se compararon 2 grupos, uno con remifentanil a la extubación y otro con desmetomedina para la reducción de tos y la respuesta hemodinámica. Se encontró entonces que en el grupo de remifentanil casi el 90% de los pacientes no tuvo tos, mientras que en el grupo D solamente hubo reducción del tos en el 30%. Sus cambios en la respuesta hemodinámica no fueron con resultados significativos. En la respuesta respiratoria se encontró que el paciente con remifentanil tenía incluso una frecuencia respiratoria más estándar, y tampoco hubo variaciones en la respuesta arterial, en la presión arterial media. ¿Qué concluye este estudio entonces? Que el grupo con menos uso del remifentanil, que el grupo de desmetomedina tiene algunas ventajas, la ventaja como evitar la náuseas y vómitos postoperatorio, pero tuvo mayor sedación residual. Es decir, si vamos a hacer una estrategia farmacológica, el remifentanil sigue siendo como la más adecuada, ¿cierto? Acá tenemos otro video entonces en el cual comparamos varias estrategias, la estrategia de no tocar y la estrategia de atenuación con remifentanil en una paciente con cirugía de rinoplastia.
Trague saliva, por favor, Juliet. Como que la extubación es más tranquila, ¿cierto? Perfecto, Juliet. Ya terminamos. Todo salió muy bien. Está muy bien. Ahora de la boca yo le limpio un poquito las El carro de Viera pues estaba presente en ese momento. Trague saliva. Juliet. Son las 4:30, ya terminamos. Nos fue muy bien. ¿Listo? Vas a dejar las manos sobre el pecho que yo te voy a quitar todas las cosas. ¿Listo? Bueno, si vemos también de fondo, hay una canción que es una música clásica. Vemos entonces que también se ha encontrado que el efecto de la música en los pacientes que van a anestesia general ha sido también estudiado. Ese estudio, que fue un estudio aleatorizado del 2015, encontró que los pacientes que se inducían y se despertaban con música clásica, la recuperación fue más calmada en el grupo de la música, hubo mayor satisfacción postoperatoria en el grupo de la música versus el grupo que no escuchó música durante la inducción y la extubación, y la reducción del dolor fue más significativa en el grupo que tenía música. Vamos a la extubación profundo con dispositivo supraglótico. En este momento, las extubaciones despierto que voy a dar en este momento, todas son sobre supraglótico, es decir, no extubamos solamente quitando el tubo y ya, sino haciendo el intercambio. Para los procedimientos, para pacientes solos de bajo riesgo que necesiten atenuar la respuesta farmacológica. La maniobra de Bailey, la que encontramos en este lado, en la cual se introduce el dispositivo supraglótico y se retira el tubo. Hay diferentes estrategias para realizarlo. La maniobra de Bailey original fue solamente retirando el tubo y insertando la máscara laríngea. En las maniobras actuales se reemplaza con el tubo adentro, el tubo feruliza el epiglotis para que no se doble. Y otras técnicas con intercambio, en el cual se intercambia el tubo, se deja el intercambiador en tráquea, se ingresa la máscara laríngea, se retira el intercambiador y se comprueba la buena posición de la máscara. Este estudio que mostramos acá es un estudio para demostrar que es más efectivo entonces extubar con máscara laríngea que con el tubo endotraqueal. Es un estudio aleatorizado de 2015 de la revista India, en el cual miramos que las complicaciones fueron menores en el grupo que tenía el tubo versus las que despertábamos con máscara laríngea, que la reducción en cuanto a la frecuencia cardíaca fue menor en el grupo que tuvo la extubación con máscara laríngea y que los cambios en la presión arterial media también fueron menor en ellos. Se han comprobado o se han hecho otros estudios sobre otros dispositivos supraglóticos sin encontrar como una ventaja sobre la máscara laríngea clásica. La Procil incluso aumentó los efectos hemodinámicos en este estudio. La IGEL en ese estudio para pacientes con cirugía de fosa posterior demostró que tenía algún beneficio al intercambio al final. Y aquí se encontró que el dispositivo de la marca Ambu fue mejor pues que la clásica LMA. Este estudio que traigo aquí entonces es para comparar cuando queremos estudiar a un paciente que está profundo, o con Gödel o con una máscara laríngea clásica. También fue aleatorizado de la revista India. Se encuentra aquí entonces que no hubo resultados estadísticamente significativos en el grupo en que se intercambió y se hizo la despertar o con Gödel o con la máscara laríngea, pero se encontró que la presión en ellos subía paulatinamente después del despertar, mientras que los de la máscara laríngea se mantenían normales. La frecuencia cardíaca también aumentó en el grupo en que se insertó la cánula de Gödel versus la máscara laríngea sin encontrar resultados con significancia estadística. Es decir, podemos utilizar entonces la máscara laríngea y mirar que tiene menos efectos en la extubación. Entonces, la extubación en el paciente que está profundo exige que sea de bajo riesgo y que el operador sea entrenado. Insertar una máscara laríngea sobre un tubo puede ser muy complicado para una persona que no tenga el entrenamiento. La técnica de intercambiador con tubo endotraqueal por máscara clásica ofrece una disminución de la respuesta hemodinámica, y la mejor estrategia para atenuar la respuesta hemodinámica es combinar estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para que el paciente obviamente tenga menor estrés. En los pacientes que tengan las 3 S, que tengan sospecha quirúrgica de la vía aérea, edema o colapso de la vía aérea, vamos a hacer un test de fugas, y si el test de fugas es positivo, usar esteroides. En este metaanálisis del 2011 de la revista Journal Evidence-Based of Medicine, se encontró entonces que el test de fugas tenía una sensibilidad y una especificidad buena para demostrar que pacientes tenían edema laríngeo, y que cuando se hacía con el valor cuantitativo absoluto o relativo también tenía buena sensibilidad y especificidad, ¿cierto?
¿Cómo hacer este test de fuga? Se hace midiendo el volumen corriente expirado con el neumotaponador inflado, se desinfla ese neumotaponador y se registra después del sexto ciclo cuánto es el volumen corriente expirado. Si la diferencia es menor del 25% o menor de 130 milímetros de aire, se considera que hay un edema. Por ejemplo, si aquí medimos que el volumen expirado fue 400 y aquí que fue 300, vemos que hubo entre con neumotaponador y sin neumotaponador una diferencia de 25. Este metaanálisis 2017 quiso mirar qué pacientes entonces eran candidatos al uso con corticosteroides. El estudio fue realizado en base a 11 ensayos clínicos para la reducción de los eventos respiratorios y la reducción en la intubación. ¿Qué se encontró? Que solo los pacientes que tenían un test de fugas que daba sospecha para edema fueron los que tuvieron reducción del riesgo cuando se utilizaban esteroides a dosis de 100 miligramos de hidrocortisona a un esquema de cada 6 horas para prevenir los eventos post-extubación. Y para prevenir la reintubación también tuvo una reducción significativa cuando se utilizó solamente para los pacientes que tenían un cuff test que daba para edema con una reducción del riesgo de 0.35. Y se encontró en el análisis multivariado o en la meta-regresión que los pacientes que se beneficiaban de este esquema eran los pacientes que llevan menos de 5 días con ventilación mecánica. Por último, los pacientes que tienen las 4Ds. En esos pacientes, su estándar de cuidado es el intercambiador con intercambiadores. Aquí tenemos entonces un set de intercambiadores que son distribuidos por la marca Cook, dispositivos que son para intubación, que se utilizan para la extubación, y dispositivos para intercambios de tubo. Lo más frecuente que tenemos son el FROBA y el intercambiador de punta suave. El FROBA viene de 2 tamaños, pediátrico y adulto. El pediátrico mide 35 centímetros, el adulto mide 70, pero este intercambiador todos miden 100, tanto el pediátrico como el adulto, y son de utilidad para la extubación. En estas fotografías que vemos acá, las que les mostré ahorita al inicio, que era una paciente que tenía una cirugía maxilofacial con una apertura oral limitada, se va a hacer el intercambiador. Se mide entonces la apertura oral que está limítrofe, se hace el intercambio con un catéter FROBA, se retira el tubo manteniendo siempre el catéter alineados las distancias entre el tubo y el intercambiador. Ya se retira el tubo, se verifica que como fue nasotraqueal quede más o menos entre 28 y 30 y se realiza entonces la liberación de oxígeno por máscara facial. Aquí está la paciente entonces con su intercambiador, se espera más o menos entre 2 horas hasta 72 horas. Hay reportes que el paciente no presente desaturación ni presentes eventos hipoxémicos. Otro paciente con una cirugía maxilofacial que llamaron al grupo para un rescate de la vía aérea, se hizo una extubación con un intercambiador de punta suave. Vemos aquí que está el fijado y se debe marcar para evitar que aspiren o utilicen este canal como si fuera una sonda nasogástrica. Aquí vemos un paciente que tiene una distrofia muscular. A la extubación, obviamente, se tuvo que utilizar un intercambiador de tubos de punta suave por si de pronto requería, dado su enfermedad de base, una reintubación. Aquí vemos que estuvo siempre monitorizado con BIS y con la capnografía para mirar, obviamente, que no tuviera periodos obstructivos. Se esperaron 2 horas, el paciente se recuperó normalmente. Y un paciente que iba por una craneotomía, también con una apertura limítrofe, se hizo un intercambiador con tubo con punta flexible, se fijó y se marca para que no sea utilizado como un canal, por ejemplo, de una sonda nasogástrica. En ese estudio, que fue un estudio prospectivo en un hospital de la India, encontraron entonces la incidencia de complicaciones con esos intercambiadores. Se dieron cuenta que los riesgos más altos fueron asociados al intercambiador de tubos doble luz y a la reintubación emergente, y que hubo alto riesgo de neumotoras. Entonces recomiendan siempre utilizar que la medida del intercambiador quede con el tubo para que no se presenten estos inconvenientes. Otras estrategias que podemos utilizar: se han utilizado helio-oxígeno en la unidad de cuidados intensivos, se ha demostrado que no mejora el edema. En esta, que fue una revisión en la cual se utilizó biolaringoscopia con el intercambiador, dice que la biolaringoscopia más el intercambiador fue mucho mejor que el intercambiador solo para evitar reintubación, para evitar intentos y mejorar la visión glótica, ¿cierto? Y finalmente, hay pacientes que tienen que salir con una traqueostomía electiva, no se puede extubar, dado su compromiso, su grado de edema y su incapacidad para el rescate.
Finalmente, los cuidados por extubación, pues el anestesiólogo tiene que comunicarle siempre al equipo o al staff de recuperación, comunicarle las condiciones como sale nuestro paciente, comunicarle qué signos de alarma quiere que vigile en él, siempre hacer entonces una monitorización completa, un traslado seguro si la sala de recuperación queda muy lejos con oxígeno, y siempre documentar en la historia clínica que tuvimos un problema con la extubación. Así el próximo anestesiólogo que le dé un acto anestésico va a tener entonces herramientas para trabajar. Finalmente, algunas conclusiones. Todas las extubaciones deben de ser seguras. Siempre hay que reconocer y planear la extubación de riesgo, intentando alcanzar el objetivo que yo quiera alcanzar. Y existen diversas estrategias de extubación. La adecuada combinación de ellas y su manejo mejoran los desenlaces y la seguridad en anestesia. Finalmente, los dejo entonces con esas frases del doctor Víctor Frank. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Muchas gracias por la atención prestada. ¿Alguna pregunta? Gracias. Mi nombre es Mario Zamudio, soy docente del grupo. Julia, muy bacana tu charla, me pareció que el enfoque que le dieron fue un enfoque muy práctico. Quiero puntualizar en algunas cosas, aunque no hay ninguna duda que la extubación tranquila del paciente con remifentanil es una muy buena opción para evitar esa respuesta hemodinámica. Como tú lo mostraste, la dosis de 0.1 microgramos kilo minuto es lo que más se ha reportado, 1,5 a 1 en TCI. Es muy importante resaltar que esas extubaciones son planeadas para pacientes de bajo riesgo. Las extubaciones con remifentanil son muy bonitas, son tranquilas, toman un poco de tiempo, se pueden hacer, bienvenidas, pero ojo, el soporte bibliográfico que tienen es en los pacientes de bajo riesgo. ¿Por qué? Pues porque usted tiene un medicamento, un opioide potente en un paciente que, aunque esté despierto y usted le puede controlar la ventilación, lo puede estimular a que ventile, sí tiene riesgo de obstruirse. Incluso en las extubaciones del paciente dormido y las extubaciones con remifentanil, el riesgo es ese, que te obstruyes. Para los pacientes de alto riesgo no queda ninguna duda, la extubación con el paciente completamente despierto es la técnica más segura. Incluso tú mostraste al inicio uno de los estudios que muestra que la extubación despierta en pacientes de alto riesgo sí es el cuidado, el mejor cuidado para los pacientes. La técnica que usted utiliza de extubación en realidad está relacionada con el contexto clínico, con el entrenamiento del anestesiólogo y con los deseos del paciente. Por supuesto que entre más satisfacción tengas, muchísimo mejor pues para la calidad de atención a anestesia. Pero no hay que olvidarnos que si hacemos una extubación dormido o una extubación con técnica con remifentanil, el anestesiólogo acompaña a ese paciente hasta que ya no quede ningún medicamento. O sea, si lo hizo dormido, usted está con ese paciente hasta que esté despierto. Y si lo hizo con remifentanil, usted acompaña al paciente hasta que ya no tenga nada de remifentanil. Eso es clave y eso es importante porque tú mostraste los modelos de atención. En nuestro medio existen todavía sitios, lugares o anestesiólogos o nosotros como miembros que todavía nos falta mejorar en el sentido que se hacen extubaciones dormido o extubaciones con remifentanil y apenas el tubo está afuera, el paciente para recuperación. Y eso no es así, eso ya está mostrado que hay más riesgo de obstrucción. Entonces un paciente con una cánula de Gale, con un grado de sedación 4, 3, en recuperación sin anestesiólogo, no tiene sentido en el modelo de atención que nosotros tenemos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces quiero resaltar eso con respecto a los pacientes de bajo riesgo. Como usted quiera, despierto, dormido, con remi, como quiera, pero acompáñelo hasta que el paciente esté despierto. En los de alto riesgo, no hay ninguna duda, extubación despierto sigue siendo el estándar de cuidado. Y si vamos a utilizar intercambiadores, los intercambiadores son muy bien tolerados. Eso no se puede expresar porque son fotos, pero la gran mayoría de pacientes que nosotros hacemos en el grupo con técnica de intercambiador de punta flexible, el paciente habla, está tranquilo, no tose, o sea, está haciendo explicación y una buena técnica, eso es muy bien tolerado. Que uno esperaría que no, pues que como tiene un cuerpo extraño en tráquea, pues el paciente esté muy incómodo, no. En realidad con buena técnica, buena fijación para que no golpee la punta sobre la tráquea, que no se introduzca más de 30 centímetros, puesto que puede quedar bronquial, bronquio principal, eso sí estimula. Es muy bien tolerada y se puede hacer.
Ojalá pues que esta charla motive pues a continuar con las estrategias de extubación segura. Te felicito por todo lo que leíste, se nota todo lo que revisaste, el enfoque práctico que le dieron a la charla y que utilizaste imágenes de nosotros. Eso es tremendamente válido. Te lo agradezco y te felicito por eso. Felicitaciones por tu charla, muy buena. Tengo una duda muy puntual. Alguna vez leí como un reporte, pues unas cosas de muy baja evidencia o de calidad, donde veían esta parte de extubar al paciente en bolsa o asistido con el ventilador, ¿cierto? Conservando la presión positiva al final de la expiración y con presión soporte. De pronto, dentro de todas las cosas que leíste, me gustaría saber si de pronto encontraste algo de eso, si hay algo, algún estudio pues como más adecuado, con mejor metodología que lo que yo leí alguna vez. Yo personalmente, pues una opinión muy personal, siempre lo hago así, yo nunca dejo un paciente en la bolsa. ¿Por qué? Porque estos pacientes, en lo que yo he visto y en lo que decía en ese reporte de casos, pues, esa serie, es que esos pacientes se desaturan más en la sala de recuperación, hacen más atelectasias y, aunque no lo evaluaron, pues, esas atelectasias podrían terminar en neumonía, ¿cierto? Lo que yo he visto es que cuando lo hago así, que como te digo, lo hago con todos, esos pacientes rara vez están desaturados. Más, uno los entrega en sala de recuperación y ni siquiera requieren una cánula nasal de oxígeno. Esa es la impresión que tengo. No sé si hay un estudio bueno en eso y si no lo hay, pues me parece que sería una idea muy buena para los residentes y muy fácil de hacer. Y por otro lado, me parece que la extubación en pacientes de bajo riesgo con infusiones de remifentanil, que también me parece muy buena y también la suelo hacer, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, y es que al momento de extubarlos y le apagas el remifentanil, esos son pacientes que casi que la mayoría de las veces van a desaturarse. Si uno no los está estimulando todo el tiempo y pidiéndoles que respiren profundo, son pacientes que se desaturan y llegan a la sala de recuperación cianóticos. Personalmente, ¿qué hago yo? Les doy presión positiva presión soporte con máscara facial mientras se metaboliza el remifentanil. Quería saber pues de esas dos cositas de pronto que leíste. Eso, profe. Con respecto a lo del remifentanil, pues la ventaja es que hace una apnea que es consciente. El paciente se puede estimular y, como dice el doctor Mario, se esperarían los 10 minutos de la vida media del remifentanil y se entregaría totalmente despierto a la unidad de cuidados posanestésico. Y con respecto a los modos de la ventilación para la eliminación de la extubación, las dos recomendaciones que hacen, profe, en la guía india es continuar con la ventilación mecánica sincrónica con PIP hasta el final de la extubación, o la otra que dicen es, cuando se vayan a extubar, se hace una capacidad vital, lo que dicen ellos como un reclutamiento al final, se retira de un neumotaponador y se extuba, como para que también esa capacidad vital evite el laringoespasmo y también haga como un reclutamiento. O sea, una buena idea pues de estudio, profe, no hay mucho soporte en eso. Yo creo que se lograron los objetivos. Yo quedo muy satisfecho con la presentación y lo que fue tu evolución desde el momento en que empezamos a compartir lo que queríamos hacer hasta el momento final. Enseguida me voy a referir a las dos apreciaciones que hace el colega porque me parecen muy importantes. En primer lugar, yo sí creo que lo que pasó en el mundo con el advenimiento de los algoritmos de vía aérea, en las dos últimas décadas sobre todo, y casi que podíamos llegar a 3 décadas, nosotros hoy tenemos que mirar el escenario en el siguiente sentido. Hace 2 décadas la mortalidad en anestesia, el 50-70% de los pacientes que fallecían eran por problemas relacionados en el manejo de la vía aérea, en cualquier momento, o sea, fuera vía aérea normal o vía aérea difícil. Eso a hoy logramos bajarlo en países desarrollados a un 15%. Ojo, en países en vías de desarrollo no tenemos datos. Pero cuando lo comparamos con ese advenimiento de los algoritmos y el impacto a nivel de los anestesiólogos, no ha sido lo mismo que ha pasado a nivel de unidades de cuidado intensivo y unidades de urgencias generales. Ahí las cifras todavía siguen siendo tan altas como 40-50% de la mortalidad relacionada con problemas en el manejo de la vía aérea. En segundo lugar, estamos diciendo que del escenario de extubación, el 15% es por problemas relacionados en el manejo de la vía aérea
Y fíjense, en países tan juiciosos desde el punto de vista de reporte epidemiológico, uno decir que tiene 2 muertes absolutamente prevenibles, como fue la de la niña que fue por un coágulo a mala aspiración, y ahí queda un concepto claro, y ahora ustedes lo van a ver en el proceso de información. La recomendación y la evidencia es que uno va a aspirar bajo visión laringoscópica directa. Y para eso se necesitan las condiciones. Y no puede ser un paciente chapaleando, no puede ser un paciente superficial. Tiene que tener las condiciones determinadas de profundidad anestésica para hacer esa aspiración y garantizar la seguridad. Y la segunda, algo que es muy frecuente, yo digo, nosotros solo lo vemos en los casos de complicaciones. Miren que la niña fue una amigdalectomía, ¿cierto? De las cosas, uno puede hacer amigdalectomía las que quiera en el transcurso de su vida, pero no quisiera tener la complicación de la más grave, el sangrado masivo, sin poder acceder y no haber planeado un acceso a la vía aérea. Y ustedes saben lo que normalmente, recientemente lo veíamos, las complicaciones cuando nadie está preparado se vuelve un caos. Y en el segundo, que es muy frecuente, que es el de depresión negativa, que es más frecuente en nuestro medio de lo que nosotros pensamos y buscamos. Es muy frecuente y es básicamente por no tener la precaución, la revisión metodológica, las listas de chequeo, si todo está listo al momento de la extubación, es básicamente un bloqueador de mordida. Que también hago la anotación, ojo, porque como cada día hacemos más cirugía estética facial, entonces hay pacientes que vienen con el otro problema que son los diseños de sonrisa. Y los diseños de sonrisa con un bloqueador de mordida y un protector dental normalmente terminan con ese diseño de sonrisa acabado. ¿Listo? En segundo lugar, entonces uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado entonces con la extubación? ¿Por qué seguimos teniendo dificultades? Señores, porque ustedes todavía encuentran hoy prácticas en las cuales entregan el paciente profundo con cánula de Guedel en recuperación y el anestesiólogo no es el que participa de todo el proceso del despertar, o porque incluso llegamos a entregar pacientes intubados para lo que lo estaba una enfermera auxiliar que en la mayoría de los casos no tiene ninguna capacitación para el proceso de extubación. Pero lo dejamos, lo manejamos, es más, usted lo sabe, otro tema a uno ve, sacame lo que no falta sino extubar. Y no es como que a uno le entregue el avión, yo por lo menos recuerdo, lo más aburrido de un vuelo es cuando el aterrizaje es maluco. Y los pacientes, cuando uno lo indaga, porque la gente no lo indaga, pero cuando uno lo indaga, los pacientes le dicen, doctor, que yo no vaya a despertar como desperté la última vez. ¿Y cómo despertaste, doctor? Chapaleando. Eso fue horrible, eso me corrían, ¿cierto? Yo no podía haber traído videos de evidencias clínicas donde muestra pacientes en esa forma. ¿Qué es importante para mí? Las habilidades no técnicas. Miren, si ustedes me dicen a mí, cuando yo ya pues dedicado a la vida aérea, todo mi ejercicio me dediqué porque me gustó. Yo tengo una pasión que es la música. Me encanta la música clásica y siempre he trabajado con música. Y hay evidencia de lo que eso significa, pero eso requiere una preparación. Entonces aquí es donde hablo de habilidades no técnicas, que es donde normalmente se dan los procesos de complicaciones. Es comunicación. Yo a mis pacientes les digo, vas a escuchar una música de relajación o clásica, y si son personas que tienen algún nivel, que no vaya a pasar lo que me pasó con una persona de raza negra, de aquí de Niquía, que me dijo, doctor, lo que pasa es que ustedes creen que por ser de raza negra y vivir en barrios socioeconómicamente clasificados como estrato 1 o más bajos, a nosotros no nos gusta la música clásica. Entonces, normalmente le pregunto al paciente ¿qué tipo de música quisieras? Se encuentra sorpresas como que le pega un Renatón o Darío Gómez, ¿cierto? Y ya uno mirará, pues, dependiendo de la condición, si sí o no, pero normalmente lo pacto, y pacto algo con ellos también, es que igual que uno va despertando a las 5 de la mañana suavemente y no con un tarrado de agua fría o con un golpe fuerte, les digo que va a empezar a escuchar la música. ¿Por qué? Porque es que ya está la evidencia. Cuando uno empieza a recuperar la parte sensorial, la parte de actividad cerebral, va sintiendo, y eso es un lado clave de la programación neurolingüística, porque sencillamente el paciente siente eso y sabe, ya estoy otra vez aquí. Porque el temor del paciente es a complicarse y a morirse. Entonces podemos hacer mucho en ese sentido, como también digo que uno siempre debe planear el proceso de extubación. Y yo le digo a mis pacientes, yo te voy a acompañar las 3 horas, te voy a cuidar, pero vos me vas a ayudar, y lo hago siempre lo mismo, que se vuelve una frase de cajón, pero para cada paciente individual para mí puede ser repetitivo. Y le digo,
vos me vas a ayudar los últimos 5 segundos. ¿Cómo? Cuando yo te diga que le abras los ojos, inmediatamente te vas a dar cuenta que estás muy bien. Yo voy a estar con la mano tuya cogida, te doy la mano, independiente que sea mujer o hombre, independiente de lo macho que parezca, ¿sí? Y luego te doy la mano y te digo, ábreme la boca, y los pacientes abren la boca y lo recuerdan, porque pues, yo también trabajo bastante con midazolam, siempre, con excepción, en algunos casos no lo utilizo, y el paciente recuerda eso y le abre la boca a uno. Y entonces le facilita mucho a uno el trabajo. Ahora, entonces voy a la pregunta, a la intervención que hacía el colega ahí. Estudiar con bolsa versus asistido con ventilación. La anestesia, como todo medicina, termina también siendo un arte. Hay evidencias y muestran cuáles son los requisitos que debe cumplir un paciente para extubarse. Si ustedes me dicen a mí cómo lo hago, yo nunca desconecto al paciente del ventilador. Es más, no le cambio ninguna variable. Abro, eso sí, la APL, la válvula, para que en el caso de que haya un acto reflejo en el despertar, yo inmediatamente migro a la ventilación espontánea y no tenga una presión positiva generada que me va a desencadenar reflejos o situaciones difíciles de manejar, en los niños incluso hasta en un barotrauma. ¿Y por qué? ¿Qué he encontrado yo con esa práctica? Es que uno barre mucho más el halogenado y el paciente no se desatura en el traslado, está despierto y no requiere. Yo siempre les digo a ustedes, a los estudiantes residentes, póngale oxígeno si quiere, pero igual que ese, si quiere 10 minutos y ver si ese paciente se le desatura. Si un paciente en la unidad de cuidado de recuperación anestésica mantiene la saturación por encima de la que ingresó, es porque el paciente está bien. Pero si además obedece órdenes, no tiene nada de residual de remifentanilo, pues hombre, no va a haber problemas. Ahora, las técnicas, miren cómo muestran con remifentanilo que son dosis muy altas. Yo que recomiendo, hoy yo me voy con el 0.8 de concentración alveolar, en media, con el deflorane, y el remifentanil lo bajo a 0.02, es decir, de una infusión normal de una ampolla en 250 que queda 8 microgramos por cc, lo programo para la aspiración en 10, pero al momento en que todo está preparado, y esto igualmente es un ritual, yo al paciente le digo, vas a salir con las manos sobre el pecho. O sea, sacar pacientes con las manos amarradas o fijadas es una cosa terrible porque el paciente se siente maniatado y se siente que está complicado. Esta posición de las manos en el pecho relaja. La técnica de no tocar, ahí lo mostraron, está descrita hace muchísimos años, antes incluso de que hubiera evidencia. Y es que yo siempre, por eso digo, haga la analogía, háganlo como si estuviera pensando en el despertar a las 5 de la mañana. No dejo que nadie toque, que el ruido sea el mínimo y lo único que se hace es con la música y toda la preparación, ya a partir de momento no hay nada. Para eso sí, yo cierro el remifentanil al momento en que planeo que ya todo está listo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno cuenta el tiempo se demora el paciente, con una anestesia avanzada, 7 a 10 minutos, igual con deflorane que con propofol. 7 a 10 minutos. ¿Eso qué me está diciendo? Que cuando el paciente está extubándose, como lo miraban ahí en los dos videos, ese paciente todavía tiene efecto, pero ya mínimo, de remifentanil. Pero a partir de ahí ya no lo va a tener. Pienso que es una buena estrategia y cuando uno repite y repite y ve que al paciente le va muy bien, pues hombre, uno queda satisfecho. Entonces, yo particularmente pienso que no se, excepto en condiciones particulares de vida difícil con cirugías complejas, uno no debería extubar manteniendo las infusiones de remifentanil. Es mucho más seguro pararla porque la extubación se logra en 7-10 minutos. Miren lo de edema dependiendo de presión negativa que mencionaba, y yo les dejo un aspecto que sigue siendo controvertido, debatido, y es de todos los agonistas diuréticos. Yo no he visto el primer anestesiólogo que ante un edema pulmonar no los utilice. La medicina basada en la evidencia dice, no, a los pacientes les va bien. Entonces, no hay ninguna, no he visto el primer anestesiólogo que ante edema agudo de pulmón se queda solamente con ventilación mecánica. De una, ordenan los dos. Entonces, a veces nosotros seguimos pensando que lo único, como dogma de la medicina basada en la evidencia, y de pronto esto tiene mucho de arte y uno ve que a los pacientes les va mejor. Finalmente, entonces, decir que no se trata de minimizar a los pacientes de bajo riesgo. Cuando lo analizamos y tenemos la complicación, qué pereza si no estamos con la planeación.
Entonces, como te digo siempre, en un paciente amigdalectomía, pónganle respeto. Es de la rinoplastia, pero la amigdalectomía sobre todo, no hagan la relación, así hagan 10, 20, 30, llegará el día en que por curva de atención de pacientes tengan la complicación. Eso lo van a llorar, haber tenido una planeación, tener marcado el cuello, donde está la membrana cricotireoidea, y tener los dispositivos de plan A, plan B y plan C para resolver la situación. El resto es un caos. Yo creo que ahí, Julián, ahí queda la bibliografía. Recuerden los residentes, por favor, los de este año les voy a pedir uno a uno los que no han cumplido, deben entregar mínimo 5 artículos de referencia de su conferencia. Ya Julián los mandó. ¿Eso qué ventaja tiene? Que esto queda en la red y queda con los artículos clave ahí referenciados. Es decir, cualquier persona que quiera leer de extubación, mira esta conferencia y va a los 6 artículos que Julián dejó y ya simplemente mira que ha salido más de nueva literatura, se facilitan las cosas. De nuevo, Julián, quedo muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias.